¿Alguna vez han tenido esa sensación de desesperación total cuando creen que han dejado pasar una oportunidad única en la vida solo para que desaparezca como una bocanada de humo en sus manos? Quizás deberían haber dicho que sí a esa oportunidad de trabajo, o quizás deberían haber confiado en su instinto cuando ese nuevo trato comercial cayó en sus manos. En muchas culturas se considera que la suerte es una característica relacionada con la sensibilidad, la personificación de algo que está fuera del entendimiento humano, lo que nos impulsa a tomar decisiones alocadas que alterarán el curso mismo de nuestra propia historia. Pero cuando hablamos de mala suerte, bueno, ahí es cuando surgen cosas asombrosas como estas. Desde el negocio más tonto de la historia hasta terribles desastres ecológicos, aquí están los 15 errores más caros de toda la historia. Una parte de Apple por $800. Muy bien amigos, qué mejor manera de comenzar que con un querido pastel conocido por todos, más precisamente de un pastel de manzanas. Verán, tener una parte de Apple, los maestros tecnológicos que han logrado hacerse un lugar en la historia de la humanidad, gracias a los ingeniosos avances en el diseño del fallecido y legendario Steve Jobs, es bastante equivalente a tener en nuestras manos la auténtica gallina de los huevos de oro. Desde su ascenso a la cima de la torre tecnológica a principios de la década de 2000, poseer una participación en Apple ha sido una forma segura de imprimir dinero, gracias al estatus prácticamente de culto que la compañía se ha ganado. Sin embargo, cada campeón tiene su propia historia de origen, y para un tipo que poseía una porción del pastel en los primeros días de Apple, apostar por el caballo considerado en ese momento equivocado le valió uno de los errores comerciales más costosos de toda la historia de la humanidad. En los primeros días de Apple, había 3 hombres que creían en el negocio lo suficiente como para aportar su propia participación financiera: Steve Jobs, Steve Wozniak y un hombre llamado Ronald Wayne, el tercer cofundador poco conocido de la empresa. Increíblemente, Wayne era en realidad el principal contribuyente financiero de la empresa, y como su empresa comercial inicialmente no logró captar la atención, temía perder la parte de su inversión. Verán, mientras Wozniak y Jobs eran jóvenes y estaban sin dinero, Wayne tenía activos, una casa, una familia, y temía perderlo todo por su sueño tecnológico. Finalmente, en 1976 vendió su participación del 10% en la empresa a los otros fundadores por unos miserables $800. Hoy, con una capitalización de mercado de más de $1 billón, esa participación del 10% habría valido 95.000 millones. ¡Ay! El peor acuerdo comercial de todos los tiempos. Muy bien, volvemos al tema de los peores acuerdos comerciales de todos los tiempos, y afortunadamente para nosotros solo necesitamos mirar hacia atrás a través de la historia para encontrarnos rápidamente con este calamitoso momento que es difícil de creer. ¿Alguna vez han mirado un mapa de los Estados Unidos, le echaron un vistazo al estado de Alaska y pensaron, parece una frontera extraña? Me pregunto qué pasó allí. Bueno, aunque no es ningún secreto que Alaska fue vendida por el gobierno ruso a los Estados Unidos por razones de seguridad nacional, la mecánica real detrás de este acuerdo histórico es bastante increíble analizándolo en retrospectiva. La principal pregunta que surge aquí es: ¿por qué el tercer imperio más grande de la historia vendió su único territorio en el extranjero, que más tarde demostraría ser un tesoro táctico para la geopolítica? Y la respuesta es terriblemente simple: Rusia estaba literalmente en ruinas. A lo largo del siglo XIX, Rusia no era ajena a la guerra y el imperio había acumulado un nivel altísimo de deudas en los escenarios mundiales. Pero entonces, ¿qué haces cuando estás arruinado? Vendes tus activos. Con un territorio de 1.3 millones de kilómetros cuadrados, Alaska era bastante costosa de defender teniendo en cuenta la situación que estaban atravesando, por lo que aprovecharon la oportunidad de venderlo a los Estados Unidos. Después de firmar un trato por un precio ínfimo, los dos países estuvieron de acuerdo en que $7.2 millones era un buen precio para Alaska. Solo había una pequeña cosa que no tenían en cuenta: Alaska está llena de petróleo, y con un producto estatal bruto anual de alrededor de $50.000 millones, Rusia vendió uno de los territorios más valiosos del planeta por casi nada. ¡Ups! Derrame de petróleo. Si bien la historia moderna está llena de algunos errores económicos bastante divertidos, la otra cara de esa moneda es mucho menos cómica. Desde una perspectiva ecológica, el desastre de Deepwater Horizon es uno de los eventos más devastadores en la historia de nuestro planeta, y desde que ocurrió este terrible derrame de petróleo en el Golfo de México en 2010, los científicos todavía están luchando para descubrir la extensión total que ha sufrido estos daños. A principios de la última década, la compañía petrolera BP estaba trabajando para cerrar un pozo de petróleo
exploratorio en las profundidades del Golfo de México, cuando el equipo de perforación golpeó una burbuja desconocida de gas que se disparó doblando la tubería de perforación. La válvula de cierre de emergencia diseñada para detener el oleaje del pozo falló y todo ese gas alcanzó la plataforma de perforación, lo que provocó una explosión que mató trágicamente a 11 miembros de la tripulación. Durante los siguientes 3 meses, el pozo sin tapón derramó más de 300 piscinas de petróleo del tamaño de los Juegos Olímpicos en las aguas del Golfo de México, lo que lo convirtió en el mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Comparativamente, extrajo 12 veces más petróleo que el derrame de Exxon Valdez de 1989. Como pueden imaginar, las ramificaciones ambientales que resultaron del desastre todavía se sienten hasta el día de hoy, ya que la devastadora contaminación por petróleo destruyó sin piedad las vidas y los hábitats de millones de especies silvestres del mar, daños que aún continúan hasta el día de hoy. El submarino español. A lo largo de la historia, los gobiernos, imperios y reinos de todo el planeta han hecho todo lo posible para construir y desarrollar las máquinas de guerra más grandes y letales que puedan pensar. Pero con respecto a este próximo error colosal, parece que más grande no es exactamente mejor en todos los casos. Echen un vistazo al S-80, un submarino colosal encargado por el gobierno español que decía ser uno de los submarinos más grandes que jamás haya flotado en las aguas. Al parecer, su pretenciosa nave no dio exactamente en el blanco. Oigan, lo que cuenta no siempre es el tamaño. E incluso si logras construir el buque de guerra más grande de la historia, no sirve de nada si ni siquiera acaba en el muelle. Después de gastar casi 900 millones de euros en esta máquina, la Armada Española se horrorizó al descubrir que era demasiado grande para caber en los muelles de Cartagena, uno de los principales puertos navales de España. La única solución a este incidente asombrosamente costoso fue que la Armada reconstruyera la base naval española y remodelara completamente los muelles, simplemente para adaptarse a su nuevo submarino inmensamente costoso. Y lo crean o no, esa no es la única calamidad cómica que le ha ocurrido a esta máquina marina. Sí, en 2013, después de que el S-80 se presentara inicialmente al público, se reveló que el submarino era demasiado pesado para flotar en el agua, un defecto de diseño que probablemente debería haberse solucionado de antemano. Puedo decir que ya estoy bastante seguro de que este submarino está literalmente maldecido. Las pérdidas comerciales de Howie Habler. Para la mayoría de las personas, el mundo vertiginoso de Wall Street y la banca de inversión es un estilo de vida para el que no estamos hechos, además de que optamos por enterrar la cabeza en la arena cuando se trata de acciones, inversiones y todo ese tipo de cosas. Pero hay una cosa que ninguno de nosotros puede ignorar, una caída del mercado. Si bien la crisis financiera de 2008 sirvió para ser el trampolín para la gran mayoría del caos político y económico que estamos sintiendo hoy en día, hay un hombre que se ha convertido en el ícono involuntario de esta época confusa, Howie Habler, un comerciante común y corriente que se convirtió en el villano tonto de uno de los errores financieros más costosos de la historia. Como uno de los principales operadores de bonos de Morgan Stanley, Howie Habler era relativamente bueno en lo que hacía, haciendo algunos intercambios inteligentes a principios de la década de 2000 que lo llevaron a las grandes ligas. Sin embargo, en 2006, cuando Habler fue puesto a cargo de su propio fondo de cobertura Morgan Stanley, comenzó a comprar grandes inversiones en seguros hipotecarios. Durante el año siguiente, Habler realizó una serie de operaciones en corto plazo con éxito en hipotecas de alto riesgo, pero para financiar sus operaciones vendió seguros sobre hipotecas con calificación AAA ligeramente mejores que el mercado consideraba menos riesgosas. Al final resultó que ambos eran completamente inútiles, lo que resultó en la segunda pérdida comercial más grande de la historia. El error de Howie Habler le costó a Morgan Stanley $9.000 millones durante la crisis financiera de 2008, lo que provocó una caída económica sin precedentes en todo el planeta. ¡Wow! Transbordador espacial Challenger. El espacio, como dicen, es la frontera final, y las filas de hombres y mujeres valientes que han arriesgado sus vidas en la búsqueda de nuestro destino como especie algún día, para dejar este punto azul pálido, merecen ser inmortalizados para el resto de la historia de la humanidad. Los viajes espaciales son un asunto peligroso, una verdad que todos los astronautas entienden cuando se inscriben para realizar este trabajo, y el error más costoso en la historia de los viajes espaciales es sin duda el desastre del transbordador espacial Challenger del 28 de enero de 1986. Durante su mandato, la nave espacial Challenger completó 9 icónicas misiones durante casi 3 años de servicio, lo que resultó en 62 días, 7 horas, 56 minutos y 22 segundos en el espacio, incluso albergando la primera caminata espacial del programa del transbordador espacial. Sin embargo, durante su 10ª misión, el transbordador explotó solo 73 segundos después del despegue, matando a los 7 miembros de la tripulación en el estallido. Este evento fue televisado en todo el planeta y el horror que siguió sirvió para cambiar el programa espacial de la NASA para siempre. Después de una larga
larga investigación e indagación sobre el desastre del Challenger, se determinó que la explosión fue causada por la falla de las juntas tóricas utilizadas en una de las complejas partes de la nave, que no estaban diseñadas para soportar las condiciones inusualmente frías que existían durante el lanzamiento. Sigue siendo el mayor desastre en la historia de la NASA y es algo que nunca olvidarán. New Coke. Como una de las empresas más rentables del planeta, es posible que se sorprendan al encontrar a Coca-Cola Corporation en esta calamitosa lista, pero parece que incluso estos gigantes del mundo de la publicidad pueden caer directamente en picada si se dan las condiciones adecuadas para ello, o deberíamos decir, las condiciones incorrectas. Verán, en los rincones oscuros de la historia de Coca-Cola hay un día, conocido como Martes Negro, que sigue siendo uno de los errores más costosos en la historia de la compañía. El 23 de abril de 1985, Coca-Cola decidió hacer un llamado de atención a la generación más joven, reemplazando su refresco característico por una versión más dulce, llamada New Coke. Decir que no le fue bien es quedarse corto, ya que la nueva bebida carbonatada se convirtió rápidamente en una desgracia nacional. De hecho, el experimento de New Coke solo duró unos meses, ya que luego se retiró rápidamente de todos los estantes de los Estados Unidos, antes de presumiblemente ser incinerado y olvidado para siempre. En el apogeo de su descontrol, Coca-Cola recibió más de 8.000 llamadas de quejas al día y en general, la debacle de New Coke le costó a la compañía más de solo prestigio financiero, les costó su reputación. Como dice el viejo refrán, si no está roto, no lo arregles. El buque de guerra Vasa. Muy bien, si bien la gran mayoría de estos errores colosales han ocurrido en la era moderna, solo necesitamos dirigir nuestra atención hacia la historia antigua antes de descubrir algunos de los errores más desastrosos de todos los tiempos. Si bien pueden pensar que los vikingos de Escandinavia son los invasores más ingeniosos, sedientos de sangre y oportunistas, o al menos así es como la historia temprana los retrata, después de tranquilizarse en sus días felices de guerra vikinga, no son del todo inocentes cuando se trata de cometer errores vergonzosos. Famoso por ser uno de los mayores constructores navales de la historia, en 1628, el rey Gustavo II de Suecia ordenó la construcción del buque de guerra más avanzado del mundo, el Vasa, un buque de 68 metros equipado con 64 cañones sin precedentes que se lanzó directo al mar condecorado de Suecia para recuperar su primer lugar en los 7 mares. Sin embargo, después de que se dio a conocer a una multitud de suecos que estaban alucinados y se lanzó al océano, su viaje inaugural duró solo 20 minutos. Al final, resultó que todos esos cañones pueden haber sido un poco pesados para la nave, y el Vasa se hundió rápidamente en el fondo del océano, matando a los 30 tripulantes a bordo. Este podría ser considerado el fracaso más colosal en la historia de la arquitectura naval. ¡Dios mío! Colapso del complejo de apartamentos Lotus Riverside de Shanghái. Como una de las civilizaciones con expansión más rápida en la historia moderna a lo largo de los últimos 50 años, China ha sido testigo de un aumento sin precedentes de megaproyectos de ingeniería y construcción, la construcción de una cantidad alucinante de rascacielos, presas y cualquier otra expansión urbana que se haya producido en la historia, más de lo que cualquier persona hubiera imaginado. Sin embargo, a veces, la cantidad no siempre equivale a la calidad, y China ha visto una buena cantidad de estándares de construcción inconsistentes en las últimas décadas. Uno de los recordatorios más evidentes de esta inconsistencia de ingeniería es el complejo Lotus Riverside de Shanghái, un proyecto de apartamentos que colapsó en 2009 y que mató a un trabajador y afectó la vida de muchos otros. Increíblemente, antes de que se completara el proyecto, los desarrolladores de la estructura ya habían vendido 489 de los 629 pisos en el edificio de 13 pisos, dejando a estos nuevos propietarios sin hogar. Se cree que los ingenieros no consideraron la ubicación junto al río del proyecto y un reciente aumento en el nivel del agua resultó en montones de tierras inestables debajo del edificio que llevaron a su colapso. Quaker compra Snapple. Todo el mundo ama Snapple, ¿verdad? Bueno, resulta que no todo el mundo, porque a pesar de ser una de las marcas de bebidas alternativas líderes en Estados Unidos, conocida por sus jugos exóticos y tés helados, Snapple también fue testigo de uno de los acuerdos comerciales más desastrosos en la historia de las fusiones corporativas en los Estados Unidos. En 1995, Quaker Oats Company invirtió 1.7 mil millones de dólares sin precedentes para comprar el fabricante de bebidas de moda Snapple, que se había convertido con mucho trabajo en un nombre familiar desde su fundación en 1976. Con la esperanza de haber logrado embolsar el acuerdo de fusión de la década, Quaker Oats rápidamente se dio cuenta de que su inversión podría no ser del todo lo que se esperaba, y solo 27 meses después de haber comprado Snapple, se vieron obligados a venderlos a Triarch por solo 300 millones de dólares, 1.4 mil millones de dólares menos de lo que lo habían pagado. Sumidero del lago Paynor.
Si bien el desastre de Deep Horizon mencionado anteriormente es sin duda uno de los eventos ecológicos más devastadores de todos los tiempos, uno de los accidentes más extraños de una plataforma petrolera es el terrible derrame en el lago Painter, en Luisiana. En la mañana del 21 de noviembre de 1980, un equipo de una plataforma petrolera de Texaco notó que su taladro se había atascado debajo de la superficie del agua, que era poco profunda, y el equipo de 12 personas rápidamente se sorprendió al ver que no podían liberar su taladro. Entonces, de repente, siguiendo una serie de ruidosos estallidos, su plataforma comenzó a inclinarse hacia el agua, y después de que todos se apresuraran a nadar hacia la orilla, notaron que el lago había cambiado. Al final resultó que el equipo de Texaco había logrado transformar un lago de agua dulce de 3 metros de profundidad en un sumidero de agua salada de 60 metros de profundidad después de perforar un pozo de una mina escondida. Sorprendentemente, todos los mineros, increíblemente sorprendidos, lograron escapar del sistema subterráneo inundado y nadie resultó herido de este desastre del pozo del lago Painter. El fracaso del Ford Edsel. En la década de 1950, el gigante automotriz Ford era una de las compañías automotrices más ambiciosas del planeta. Aunque la mayoría de los esfuerzos emprendidos por el magnate del automóvil pionero han sido un éxito rotundo, no todas sus decisiones han sido exitosas. Su error más calamitoso se produjo después de que la compañía invirtiera millones en contratar a algunas de las mentes más brillantes de Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Henry Ford II, Ford Motor Company contrató a un nuevo grupo famoso apodado WizKids para crear una marca completamente original que se ubicara entre Ford y Mercury. Decidieron ponerle el nombre Edsel, y si se están rascando la cabeza preguntándose por qué nunca han oído hablar de él, es porque Edsel se convirtió en la marca automotriz de menos duración de la historia. Desde el principio, las primeras construcciones de Edsel estuvieron plagadas de problemas de producción, ya que rápidamente se supo que nadie sabía lo que realmente estaban construyendo. Además de eso, el público tampoco entendía a Edsel, y después de una recesión económica que golpeó en 1958, el sueño de Edsel se desvaneció después de solo un año de funcionamiento, lo que le costó a Ford cientos de millones de dólares. ¡Wow! La oportunidad de comprar Google. No me gusta dar a conocer esta mala noticia, pero durante el auge de las páginas web .com de finales de los 90 y principios de los 2000, parece que algunos de los errores financieros más calamitosos pasaron por los escritorios de innumerables ejecutivos de empresas de todo el planeta. Si bien ya mencionamos la debacle de Apple, en la edad oscura de Internet, 1999, el motor de búsqueda líder en ese momento, Excite.com, tuvo la oportunidad de comprar Google por solo $750,000. Si nunca han oído hablar de Excite.com, no se preocupen, porque el hecho de que no se reconociera una oportunidad excelente rápidamente resultó en su rápida perdición, pero en ese momento eran el segundo motor de búsqueda más popular del planeta, solo superado por Yahoo. Para abreviar una larga historia, solo 2 años después, Excite se declaró en bancarrota, mientras que Google ahora disfruta de ingresos de $160,000 millones. Cuando llegue la oportunidad, asegúrense de abrir la puerta. Billete de lotería no reclamado. Muy bien amigos, siguiendo con el tema de las cantidades obscenas de dinero, deleiten sus ojos con esta historia increíblemente cruel que se convirtió en uno de los errores más costosos de la historia para una joven pareja de Gran Bretaña. Después de celebrar su primer aniversario de bodas, Martin y Kate Toot se enteraron de una llamada televisiva debido a un premio mayor de lotería no reclamado y rápidamente reconocieron los números como propios. Desafortunadamente para ellos, parecía que habían perdido el boleto y después de dar vueltas todo su apartamento buscándolo, parece que su ganancia de 3 millones de euros se convirtió en un sueño imposible. Después de investigar su reclamo durante más de 7 semanas, la lotería determinó que su reclamo era genuino y estaban satisfechos de que la pareja efectivamente había comprado el boleto. Sin embargo, como había un límite de tiempo de 30 días para reportar boletos perdidos, se concluyó que la compañía no tenía la obligación legal de pagar y no lo hicieron. ¡Ay, eso duele! Mundo acuático. Y finalmente, para nuestro último viaje a este mundo vergonzoso de costosos errores históricos, echemos un vistazo a uno de los errores más costosos en la historia del cine, el mundo acuático de Kevin Costner. Ahora bien, ya sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando, pero retengan ese pensamiento por un momento. Verán, mientras que Mundo Acuático es conocido como uno de los fracasos más colosales en la historia de Hollywood, perdiendo más de $100 millones en la taquilla después de su lanzamiento en 1995, como dice el viejo refrán, el tiempo es un gran sanador. Resulta que aunque Mundo Acuático fue destrozado por las críticas, superó el presupuesto y causó al estudio una cantidad increíble de caos financiero. Ahora, en 2020, el costoso error de una película está disfrutando de un renacimiento. Claro, aunque no hay vuelta atrás en la mayoría de los errores colosales de esta lista, a veces todo es una cuestión de perspectiva. Mundo Acuático pudo haber sido un fracaso financiero masivo en ese momento, pero después de 25 años de maduración, es considerada una gran película. Solo hay que encontrar la audiencia adecuada.